Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de salir al aire. Gracias al Señor por el privilegio que nos da nuevamente de poder presentar su palabra. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa que le aseguramos por anticipado. Es un programa muy, pero muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, como siempre lo hacemos, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, en esta hora, Señor, agradecemos, le damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de llevar este mensaje a través de este medio. Amén. Padre, una bendición especial a aquellos oyentes que están en sintonía, Señor, ahora esperando su palabra, Padre. Que su Espíritu Santo habla los corazones, Señor, para que entre el mensaje, Señor, que tenemos para esta hora. En el nombre bendito de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Una vez más nos sentimos agradecidos al Señor porque nos permiten entrar a sus hogares o a cada uno de los lugares donde quiera que nos estén sintonizando. Gracias por su fiel sintonía a este programa radial, y como siempre lo hacemos, vamos a traer nuestros versículos lema de este programa, La Verdad Presente, que se encuentran registrados en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 4 hasta el 6, que nos dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y recordemos, amigos oyentes, que estamos en dos potencias que están en juego. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Y por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Y quién prevalecerá? Satanás sabe que le queda poco tiempo y ha descendido con gran poder y obra con todo engaño de injusticia sobre los que perecen, y también usa todo agente disponible a fin de prevenir que las almas conozcan y vengan a la luz, hermano John. Así es, hermano Frank, usted lo ha dicho, y como siempre lo hacemos a través de este programa radial, nos gusta hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Hermano John, vamos a seguir continuando con las razones para no ingerir leche de vaca. Vamos por la razón número... 30 razones, diríamos. Exacto, son 30. Vamos a poner la palabra de Dios primeramente, como hacemos de costumbre. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tenemos que pensar, hermano John, antes de ingerir algo, si le agrada a Dios o no, según este versículo. Así mismo es. Recuerden, estamos abarcando... En estos últimos programas hemos estado hablando de 30 razones para no ingerir leche de vaca. Hoy vamos a hablar de la número 11 en adelante. Escuchen bien, presten mucha atención. La razón número 11 para que usted desista de ingerir o de tomar leche de vaca es la siguiente: la leche ocupa un lugar alto en la lista de productos causantes de alergias y sensibilidad. Se ha demostrado que afecta el comportamiento, el sueño y la concentración. Razón número 12. La leche por sí sola, hermano John, cuando se combina con gluten, que está presente en los granos, se asocia con el autismo. Interesante. Cuando se sospecha de alguien que padece del síndrome de intestino permeable y se le recomienda que una dieta libre de lácteos o gluten. Interesante, o sea, muy importante el consumo de leche. De acuerdo a estas investigaciones, está muy cercano con o muy asociado, diríamos, con el autismo. La razón número 13 es que los niños discapacitados que sufren de problemas
neurológicos, tales como autismo, como lo acabamos de mencionar, síndrome de Down, problemas de aprendizaje y lesiones cerebrales, son especialmente vulnerables a los lácteos. Ciertas proteínas presentes en la leche de animal, como la caseína y la del suero de leche, irritan el sistema nervioso de los humanos, provocando que estos problemas neurológicos se agraven en los niños. Es por eso que si no se toma leche o lácteos, los programas de rehabilitación producen mejores resultados comparados con los que sí los toman. Razón número 4 para no ingerir leche. 14 diríamos. 14, perdón. Estudios han comprobado que el consumo de hormonas, colesterol y la grasa encontrada en la leche animal hace a que una persona sea más probable a desarrollar acné y arrugas en la piel. Interesante. Razón número 15. Presten mucha atención para que usted desista de tomar leche de vaca. Las personas de descendencia asiática, africana, hispana o del sur de Europa son especialmente vulnerables a los problemas asociados con el consumo de leche. Esto explica el por qué la mayoría de los países del mundo no toman leche. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Razón número 16. La leche es una sustancia que contiene más dioxinas, contrario a lo que se creía. Las dioxinas en la leche y los quesos son 10 veces más propensas a producir cáncer. Durante el verano de 1999, la industria de la leche en Bruselas cerró aún más por un mes debido a que la leche contenía 100 veces más los niveles recomendados de dioxinas. Interesante. Y la razón número 17, son 30. No las podemos abarcar todas hoy en este programa. Vamos a seguir hablando de estas razones en nuestro próximo programa con el favor de Dios. Dice que la leche contiene sangre animal y pus. Si ustedes no lo sabían, amigos radioyentes, presten mucha atención. Las máquinas ordeñadoras de estas vacas provocan heridas en las ubres de estos animales que sangran constantemente, se infectan y se enconan, y esta sangre y pus van ¿a dónde? A la leche, hermano Frank. Y eso es lo que pues prácticamente están tomando las personas sin saberlo cuando van a los supermercados y se compran esos galones de leche o esos contenedores de leche y no saben que están tomando sangre y pus. Bien, amigos oyentes, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de una bendición para cada uno de ustedes. Sin más preámbulo, hermano John, vamos a lo que es el tema para hoy, la mujer y el dragón, parte 10, y un subtítulo muy interesante, que es parte de un versículo, que lo vamos a leer. El dragón se llenó de ira contra la mujer y contra su descendencia, parte 1. Muy importante. Hermanos radioyentes, presten mucha atención. Le decimos por anticipado el tema de hoy y tal vez el tema de la próxima semana van a ser temas muy pero muy importantes. Vamos a la luz de la palabra del Señor a ver las características de el remanente de Dios para el tiempo del fin. Usted tenía un versículo por ahí, ¿verdad? Vamos a leerlo o más adelante lo podemos leer. Bien, la oposición a la ley de Dios, ustedes recordarán, hermano Frank, que hablamos de eso en programas anteriores. Comenzó en los atrios celestiales con Lucifer, de eso estuvimos hablando en el tema anterior, ese querubín protector, ¿verdad? Satanás decidió ser el primero en los concilios celestiales e igual a Dios. Inició su obra de rebelión con los ángeles que tenía bajo su mando, procurando difundir entre ellos el espíritu de descontento, y obró en forma tan engañosa que muchos de los ángeles fueron ganados para su causa antes de que se conocieran plenamente los propósitos de Satanás. Aún los ángeles no pudieron discernir plenamente su carácter ni ver dónde conducía su obra, ¿verdad? Ese mal continuó trabajando, hermano John, hasta que el espíritu de descontento maduró y se transformó en una abierta rebelión. Entonces hubo guerra en el cielo y Satanás y todos los que simpatizaban con él fueron expulsados. Satanás había luchado por el dominio en el cielo y perdió la batalla. Dios podía
no podía confiarle honores y supremacía por más tiempo, y estos, junto con la parte que habían desempeñado en el gobierno del cielo, le fueron quitados. Así que desde ese momento Satanás y la hueste de sus aliados han sido enemigos declarados de Dios en nuestro mundo y han luchado continuamente contra la causa de la verdad y la justicia. Satanás ha seguido presentando a los hombres, como lo presentara a los ángeles, su falsa imagen de Cristo y de Dios, y ha conquistado al mundo para su lado. Lamentablemente, aún las iglesias que pretenden ser cristianas se han puesto del lado del primer gran apóstata, hermano Frank. ¿Qué podemos hablar en cuanto a la maligna obra maestra de Satanás? Podemos hablar un poco en cuanto a eso para sentar una base bíblica para este programa radial. Claro, los que aman a Dios y guardan sus mandamientos son lo más detestable para la sinagoga de Satanás. Y los poderes del mal manifestarán su odio hacia ellos hasta lo máximo posible. Juan previó el conflicto entre las iglesias remanentes y los poderes del mal y dijo: el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estamos citando Apocalipsis 12:17. Así que las fuerzas de las tinieblas en el tiempo del fin se unirán con los seres humanos que se han entregado bajo el dominio de Satanás y serán revividas las mismas escenas que se vivieron durante el juicio, el rechazo y la crucifixión de Cristo. Los hombres serán transformados en demonios al entregarse a las influencias satánicas, y los que fueron creados a la imagen de Dios, que fueron hechos para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones, y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra del mal, hombres que reflejen su propia imagen. Qué triste, ¿verdad? Que quede claro, hermano, lo que hemos mencionado en la introducción del programa, que hay solamente dos bandos en la tierra, hermano John. Dos potencias que están en juego. Los que se agrupan bajo la bandera ensangrentada de Jesucristo y los que se reúnen alrededor de la bandera negra de la rebelión. En el capítulo 12 de Apocalipsis se presenta el gran conflicto entre los obedientes y los desobedientes. Que hemos estado ya hablando por varios programas acerca de esta profecía importantísima que está contenida en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. ¿Cuál será el remanente de la mujer que Satanás perseguirá y odiará, hermano John? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos dice: entonces se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia. O sea, el dragón. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, Satanás está airado contra una mujer en particular, una iglesia en particular, hermano John. ¿Qué característica tendrá esa iglesia en el tiempo del fin? Muy buena pregunta, usted lo ha dicho. Hay un versículo que me llama la atención, o sea, una palabra, diría, de ese versículo 17, que lo vamos a analizar brevemente, y es resto. Así aparece en nuestras versiones. Resto, la palabra en griego para resto, porque dice que se fue a hacer guerra, o sea, el gran dragón, contra el resto de la descendencia de ella, o sea, de la descendencia de la mujer, ¿verdad? Que es la iglesia. La palabra en griego para resto es loipoi, que significa los restantes, quedar un remanente o resto, de acuerdo a la concordancia griega hebrea Strong's, número 3062 y la página 51, y el diccionario de la Real Academia Española, la página 607, define como la palabra remanente, porque esta es una de las definiciones que da el diccionario griego para resto, remanente, y la palabra remanente es parte que queda o se reserva de algo, residuo de una cosa, hermano Fran. O sea que la Biblia en Apocalipsis 12:17 está hablando de lo último que va a quedar de esa simiente de la mujer, de esa iglesia verdadera que fue fundada en el jardín del Edén. Estamos de acuerdo que lo estudiamos en programas anteriores. Y esa iglesia durante todas esas generaciones hasta el tiempo del fin se caracterizará porque es una iglesia pura.
una iglesia fiel a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, y una iglesia que va a guardar todas las verdades que Dios le ha dado a esta iglesia fiel por todas las generaciones. Y esa iglesia es la que Satanás va a perseguir y que va a odiar con todas sus fuerzas en el tiempo del fin. Usted mencionó una palabra, descendencia o simiente. Si vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, ahí vemos profetizado que iba a haber una enemistad. Porque nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal. Ahí está la palabra simiente. Espero que ustedes estén tomando nota de cada una de estas palabras bíblicas porque son muy importantes que nosotros las tomemos en consideración. La palabra simiente o descendencia en griego es esperma y significa esperma masculina, remanente, ahí está, descendencia, descendiente, semilla, simiente. Viene de la palabra griega espeiro, que significa esparcir, sembrar o sembrador, de acuerdo a la concordancia Strong's. Nuevamente la citamos, números 4690 y 4687 y la página 78. Como hemos dicho, hermano John, el dragón, o sea, Satanás, se llenó de ira. Vamos a ver lo que dice otra vez Apocalipsis 12:17, la otra parte. La primera parte vamos a decir. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Interesante, hacemos una pregunta. ¿Cuál ha sido la obra del dragón o de Satanás desde que prácticamente comenzó la rebelión en el cielo y entró el pecado en esta tierra? Bien, vamos a ver qué nos dice el libro de Génesis, capítulo 3. Versículo del 1 hasta el 4, presten mucha atención, tomen nota de cada uno de estos textos. Dice así, pero la serpiente, que sabemos que es Satanás, era astuta, dice la Biblia, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, o sea, a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4, noten cómo termina. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, hermano Frank, que ahí podemos ver plasmada prácticamente la primera mentira y el engaño que son características del carácter de Satanás. Y también podemos decir que Satanás es un asesino y mentiroso. Si buscamos a Juan capítulo 8, versículo 44, nos dice, vosotros, hablando Jesús, soy de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. O sea, es un asesino y un mentiroso, hermano. O sea que estamos viendo las características del dragón. ¿Por qué el dragón se llenó de ira contra esa mujer, específicamente contra ese remanente, amigos radioyentes? Porque ese remanente o esa iglesia en el tiempo del fin no va a tener las características del dragón. Por eso Satanás odia o va a odiar tanto a esa iglesia. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 14, también habla de otra característica del dragón. Noten cómo dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, o sea, la iglesia, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea que el dragón es perseguidor y ha usado a poderes para perseguir a la iglesia de Cristo durante todas las épocas, hermano Frank. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 10 nos dice, dijo Pablo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Aquí vemos, hermano John, que también es enemigo de la justicia. Así es.
Muy importante, estas son las características del dragón, hermano Fran. Estamos desenmascarando a la luz de la Biblia el carácter de Satanás. O sea, usted lo ha dicho, es enemigo de la justicia. ¿Y qué es justicia? ¿Qué es la justicia, amigos radioyentes? Bien, Salmo 89:14 nos dice, justicia y juicio son el cimiento, la base de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. O sea que la base del trono de Dios es que la justicia. Y es precisamente Satanás se rebeló en contra del gobierno de Dios en el cielo. Y seguimos buscando qué es la justicia. Salmo 109, versículo 172. 119. Versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Así es. Y el libro de Romanos, el capítulo 7, versículo 12, nos dice lo siguiente: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo, ahí está, justicia y bueno. Romanos capítulo 6, versículo 16 nos dice, ¿o sabéis o no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia, hermano John. Una vida de justicia, una vida de obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Y Satanás se constituye enemigo de todo aquel que desea obedecer dicha ley. Así es, porque usted lo mencionó en Hechos capítulo 13, versículo 10. Satanás y sus seguidores son enemigos de toda justicia. Por eso Satanás va a odiar a esa iglesia en el tiempo del fin. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 7, preste mucha atención, dice el Señor. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. ¿En qué? En lazo del diablo. Usted tenía otro texto por allí. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 26 nos dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivo a la voluntad de él. Satanás mantiene cautivo, hermano John, a los pecadores. Así mismo es. Esa es otra de las características del dragón. Le gusta mantener cautivo a aquel que está viviendo en pecado. ¿De qué manera podemos estar seguros que no seremos nunca cautivos o esclavizados por Satanás, amigos radioyentes? Bien, porque usted dirá tal vez, es que yo soy cristiano y yo voy a la iglesia todas las semanas. Bien, pero noten cómo dice la palabra del Señor. El libro de los Salmos, Salmo 119, versículos 44 y 45 nos dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. O sea que el que está obedeciendo la ley de Dios, hermano Frank, está caminando, viviendo en perfecta libertad. Lo contrario a esclavitud. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Por eso es que Satanás odia tanto la ley de Dios, porque sabe que todo aquel que la obedece está caminando o está andando o viviendo una vida de libertad. Y miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, hermano John. O sea, que él anda constantemente atrás de los justos, acechándolo. Él no se preocupa por los impíos o los que están viviendo en pecado, sino por aquellos que quieren mantenerse fiel a Dios. Así mismo es. Noten cómo dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que Satanás desea, el deseo de él es que nosotros estemos viviendo una vida de pecado. Y cuando nosotros estamos obedeciendo la ley de Dios, es todo lo contrario, estar esclavizados por el pecado. Porque sabemos que el pecado es violación de la ley de Dios o transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 Juan 3:4. Así que, hermano Frank, Satanás desea esclavizarnos en el pecado. Pero gloria al Señor que Cristo nos liberó de nuestros pecados y nos ha llevado a vivir una vida de obediencia a sus mandamientos para no volver otra vez a caer en cautiverio de Satanás. Estamos desenmascarando los motivos satánicos y malignos de Satanás. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10. Nos dice así, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel
que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea que Satanás desea que vivamos una vida de desobediencia a la ley de Dios, hermano John. Así mismo es, porque ya vimos que todos tus mandamientos son justicia. Así que, hermano, la Biblia es clara. El que no esté viviendo de acuerdo en su vida a esos 10 preceptos, pues no es hijo de Dios. ¿Es hijo de quién? De Satanás, lamentablemente, porque así lo dice 1 Juan 3:10. Ojalá que las personas que nos están escuchando no se vayan a molestar con nosotros. Estamos citando lo que dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. O sea que Satanás también usa la persecución, hermano Frank, para destruir al pueblo remanente de Dios. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12 y versículo 12, hermano John. Por lo cual alegraos cielos y lo que moráis en ello. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermano John, la obra de Satanás ha sido perseguir y desatar su ira contra la verdadera iglesia de Cristo. Así mismo es. En el libro de Job, el capítulo 2, versículos 6 y 7, seguimos desenmascarando el carácter maligno de Satanás. Noten lo que dice exactamente Job 2, 6 y 7. Dice: y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, o sea, Job, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea que la obra de Satanás destruye o es un destructor. Y noten lo que le hizo a Job, claro, con el permiso de Dios, por supuesto, porque Job era un hombre justo. Dios se lo permitió, porque de lo contrario, Satanás no hubiese podido tocar ni un solo cabello de la cabeza de este hombre fiel si Dios no se lo hubiese permitido. También Satanás es un acusador de los fieles, hermano John. Siempre señala constantemente sus pecados. Así es. Si vamos al libro de Zacarías capítulo 3, versículo 1, donde dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Así mismo es, como dice Apocalipsis 12:10, un acusador de los hermanos. Marcos capítulo 4, versículo 15, estamos hablando de ese gran dragón primeramente. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis 12:17, la primera parte, que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Ahora estamos desenmascarando el carácter de este dragón. Marcos 4:15 dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Está hablando de la parábola del sembrador, que todos nosotros conocemos. Pero después que la oyen, noten bien, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hermano Frank, el propósito de Satanás es arrebatar la verdad del corazón de las personas que la escuchan. Y ojalá que ese no sea el caso de las personas que nos están escuchando en esta hora. Lucas capítulo 22 y versículo 3 también nos muestra que Satanás puede y desea tomar en control la mente del ser humano y del cristiano, hermano John. Increíble, esto es muy interesante. Porque si vemos aquí, entró Satanás, dice aquí el versículo, en Judas. Y Judas era parte de la iglesia de Cristo, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12, imagínese usted. Así es, o sea que Satanás tomó control de la mente de Judas. Y eso lo vemos hoy en día. A veces vemos un caso por ahí y dice: pero ese hombre era cristiano, ¿cómo que cometió tal asesinato y tal cosa? Exactamente, o sea que si nosotros se lo permitimos al enemigo, él puede tomar control de nuestras mentes, ¿verdad? También Satanás, hermano Fran, puede enfermar a los seres humanos. Así lo dice Lucas capítulo 13, versículos 10, 11 y 16. Noten cómo dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de sábado, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Qué tenía? Tenía una enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le había de desatar
de esta ligadura en el día de sábado? Interesante. Éxodo capítulo 15, versículo 26 también nos dice: si oyereis altamente la voz de Jehová tu Dios, y hiciere lo recto delante de sus ojos, y diréis oídos a su mandamiento, y guardaréis de todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la cual envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios, tu sanador. Aquí vemos, hermano John, que si estamos obedeciendo la ley de Dios, en nuestras vidas Dios no nos garantiza que experimentemos ninguna enfermedad. Amén, así es. O sea, Dios nos va a garantizar que no vamos a experimentar ninguna enfermedad, porque así lo dice Éxodo 15, 26. Pero, ¿qué vemos hoy en el mundo, hermano Frank? Enfermedades, ¿sí o no? Inclusive dentro del pueblo de Dios. Las personas están muriendo demasiado jóvenes por causa de las enfermedades que hoy existen en el mundo. La mayoría de las oraciones y peticiones de los cristianos son por salud y enfermedad, hermano. Así mismo es, pero la gran mayoría de las veces es que muchos de nosotros estamos violando los principios de salud. Por eso dice allí el versículo 26 de Éxodo 15, si diereis oído a mi voz, óigalo bien, a mi voz, la palabra de Dios nos muestra a nosotros cómo debemos nosotros alimentarnos. Y si diereis oído a mis mandamientos y guardares todo lo que está allí escrito, dice que ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Por eso, hermano John, a principio del programa siempre damos los minutos de salud. Es muy importante porque el Señor quiere que nosotros vivamos vidas saludables. Amigo radio oyente, y Satanás es el originador de la enfermedad. Por eso es que este mundo está enfermo hoy, porque se ha apartado completamente de los principios de salud que están establecidos en la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 7 nos dice que Satanás también desea estorbar la verdad y la obra de Dios. Vamos a leerlo. Sí, rectificamos. Primera de Tesalonicenses 2, 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente otra vez, pero Satanás nos estorbó. Él siempre desea estorbar la verdad y la obra de Dios, hermano John. Exactamente, y usa sus instrumentos, ¿verdad? Y finalmente, en 2 Corintios 11, 14, también Satanás se hace pasar por un ministro de Cristo. ¿Qué le parece a usted, hermano? Y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero ¿contra quién se ha llenado siempre y se llenará de ira el gran dragón? Hermano Frank, ¿qué podemos añadir en cuanto a eso? Desde el mismo comienzo de la historia en la tierra, desde que entró el pecado, Satanás siempre se ha airado con y se ha hecho guerra contra los justos y los fieles de Dios. Eso ya hemos hablado de eso, hermano John, en el pasado. Así es, preste mucha atención lo que usted acaba de mencionar, las personas que nos están escuchando. Porque desde el principio, como usted lo dijo, desde el comienzo de la historia de este planeta Tierra, Satanás siempre se ha airado y ha perseguido a los justos. Lo vemos en el jardín mismo del Edén. Bien, Génesis el capítulo 4, versículo del 4 hasta el 6, nos dice lo siguiente. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Estamos hablando de Abel, el hijo de Adán y Eva. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Caín era el primogénito de Adán y Eva, o sea, estos dos hermanos que nacieron de Adán y Eva. Y noten cómo sigue diciendo, y se ensañó, acuérdense de esa palabrita, ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 6 de Génesis 4. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Hermano Fran, la palabra ensañó, porque dice que Caín se ensañó en gran manera contra su hermano Abel. Esa palabra ensañó en hebreo es jará y significa arder de cólera, celo, enardecer, airar o airarse. Se nos viene a la mente Apocalipsis 12:10. El dragón se llenó de ira contra la mujer. También significa encender, encolerizar, indignar, enojo o ensañar. De acuerdo a la concordancia hebreo Strongs,
número 2734, página 45. Ese fue el carácter de Caín, hermano Fran, o sea, el mismo carácter de Satanás. Sin embargo, podemos ver el carácter de Abel. En Hebreos capítulo 11, versículo 4, leemos: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, hermano John, Abel fue muerto por su hermano Caín, instigado por Satanás porque Abel era justo. ¿Escucharon eso, amigos radioyentes? La palabra justo, como aparece allí en Hebreos 11:4, en griego es dikaios, y significa equitativo en carácter o acto, inocente, santo, recto o justo, de acuerdo a la concordancia Strong's, número 1342 y la página 25 y 26. O sea, hermano Fran, que Satanás odia a todos aquellos que viven una vida o que tienen el carácter justo y o recto o santo delante de los ojos de Dios. Hay muchos ejemplos de personas que fueron justas, de que vivieron una vida de obediencia perfecta a la ley de Dios. Tenemos el caso de Noé. Si vamos a Génesis capítulo 6, versículos 9 y 22, leemos lo siguiente: estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Versículo 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, él obró de acuerdo a la voluntad de Dios. Obediente. Por eso fue un hombre justo. ¿Se dan cuenta, amigos radioyentes? En el libro de Génesis, allí mismo, hablando de Noé, pero el capítulo 7 y el versículo 1 nos dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hermano Fran, Noé se salvó porque era un hombre justo, porque obedeció perfectamente en todo a Dios. Y muchas personas enseñan por ahí que se salvó porque estaba en el arca, y comparan inclusive a veces la iglesia con el arca de Noé. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Bueno, San Mateo capítulo 9, versículo 3, el mismo Jesús nos está hablando de este asunto, de lo que es justo. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Interesante, hermano John, porque los justos no necesitan arrepentirse, bendito sea Dios. Amén, así es. Solo los pecadores. Así mismo es, o sea, estamos contestando la pregunta que hicimos al principio: ¿contra quién se ha llenado siempre y se llenará de ira el gran dragón? O sea, Satanás. Fíjese bien, contra los justos, hermanos radioyentes. Vamos a seguir citando la palabra del Señor en Lucas, el capítulo 15 y el versículo 7, noten cómo dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Estas son palabras de Jesús. O sea que el que no está viviendo en pecado no necesita ¿qué? Arrepentirse. ¿Estamos de acuerdo? Hechos capítulo 2 y versículo 38 también nos dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así mismo es. El libro de los Salmos, el Salmo 11, versículo 5 y versículo 7 nos dice lo siguiente: Jehová prueba al justo. ¿A quién? Al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Hermano Fran, qué interesante. Podemos darnos cuenta que Noé, que Abel y que todos estos hombres fieles de Dios fueron rectos ante los ojos del Señor y verán algún día el rostro de Jehová. O sea, solo los rectos, solo los justos, solo los que estén viviendo una vida de justicia podrán tener el privilegio de ver el rostro de Jehová. Y dice allí el versículo 7 del Salmo 11 que Jehová es justo y ama la justicia. La palabra justicia, hermano John, que usted acaba de mencionar, en hebreo es sedakat, ser derecho, rectitud, justicia, justo, salvación.
absorber, justificar, purificar. Concordancia Strong la encontramos, número 6666, página 112. Y también en ese versículo 7 de Salmo 11 hay una palabra que habla muy importante. Dice, el hombre recto verá el rostro de Jehová. ¿Qué significa la palabra recto? En hebreo es yashar y significa recto, justo, ahí está, rectitud, íntegro, de acuerdo a la concordancia Strong's, número 3477 y la página 57. Entonces, hermano John, en lo que hemos leído, solo los justos, los rectos entrarán en el reino de Dios. Así mismo es. Si vamos a Mateo capítulo 13, versículo 43, nos dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Ojalá que no nos vayan a atacar a nosotros porque estamos citando lo que dijo Jesús. Esto lo dijo Jesús, no lo estamos inventando nosotros. En el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 46, nos dice, e irán estos al castigo eterno y los justos, ¿a dónde? A la vida eterna, hermanos radioyentes. O sea, hay dos bandos en el tiempo del fin, los justos y los injustos. Definitivamente la palabra de Dios es clara. Los justos son todos aquellos que aman la justicia, los que viven una vida de rectitud ante los ojos de Dios, los que están obedeciendo los mandamientos de Dios. Estos tendrán acceso o tendrán entrada algún día en el reino de los cielos. Bueno, hagamos una pregunta, hermano Jen. ¿Por qué solo los justos van a heredar el reino de los cielos? Si vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21, podemos decir que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que estás en los cielos. O sea, vivieron de acuerdo a la justicia de la ley de Dios, hermano John. Así mismo es. La Biblia es clara. Estas son palabras de Jesús, amigos radioyentes. Por eso siempre le decimos que anoten todos estos textos. ¿Para qué? Para que ustedes mismos los lean en sus propias Biblias. Dice la Biblia, dice el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. O sea, solamente, hermano Fran, los que hacen la voluntad de Dios van a entrar algún día en el reino de los cielos. ¿Y qué es la voluntad de Dios, amigos radioyentes? La Biblia lo dice, Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ezequiel capítulo 33, versículo 14 y 15 también nos dice, y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y si el impío se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda y devolviere lo que hubiera robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Ahí está. ¿Por qué? Porque comenzó a vivir una vida de justicia. Cuando uno está viviendo en pecado, está esclavizado de Satanás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Pero cuando uno viene al conocimiento de esa ley moral, hermano Fran, comienza a caminar en justicia, en rectitud, en obediencia. Y como decía el salmista David, estoy caminando en libertad. ¿Por qué? Porque estoy viviendo una vida de obediencia. Romanos capítulo 6, versículo 18 nos dice, y libertados del pecado, ahí está, venisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. ¿Cómo pretender, hermano Fran, decir que la ley de Dios ya no tiene relevancia para nosotros? Que ya solamente es por la gracia, que ya no tenemos que obedecer dicha ley. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Romanos capítulo 1 y versículo 17, pongan atención a este versículo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea que la verdadera fe, hermano John, no es simplemente decir yo soy cristiano. O yo creo en Cristo. Y hacer y deshacer ahí muchísimas cosas. No, el justo vive una vida de obediencia diaria en su vida, gracias a la fe en Cristo, que le da el poder para obedecer perfectamente la ley de Dios. Ese es el poder del Evangelio obrando en el cristiano. O sea, el Evangelio, hermano Frank, no echa por tierra o no echa fuera la obediencia a la ley de Dios. Es el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio para el tiempo del fin es aquel
que enseña al creyente a obedecer dicha ley. O sea que la Biblia da ejemplo de personas que sí pudieron vivir vida justa. ¿Estamos de acuerdo? Claro, si vamos a Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6 nos dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era la hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Estamos hablando de los padres de Juan el Bautista. Ambos eran como justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Amén, así es. Es posible, ¿no, hermano John? Así es. Lucas capítulo 2, versículo 25 dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Fíjese bien, esto es una característica, hermano Fran, para la iglesia del tiempo del fin. Va a ser derramado el Espíritu Santo, pero ¿sobre quiénes? Muchos hoy dicen, en mi iglesia se derrama el Espíritu Santo todas las semanas cuando voy a los cultos, ¿verdad? Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. ¿Por qué? Porque era un hombre justo. Hermanos radioyentes, ¿cuál es la condición para ustedes y nosotros recibir el Espíritu Santo? Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 32, contesta esa pregunta. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hermano Fran, la Biblia es clara. El Espíritu Santo es dado solamente a los justos. Va a ser derramado solamente a aquellos que estén obedeciendo fielmente los mandamientos de la ley de Dios. Así que si hay una iglesia, o hay un ministerio, o hay un ministro que dice que en la iglesia a la cual él pertenece se derrama el Espíritu Santo, pero están desobedeciendo los mandamientos de la ley de Dios, hermanos radioyentes, ese no es el Espíritu Santo que está siendo derramado en esa iglesia. Y también Lucas capítulo 23, versículo 47 nos dice, cuando el centurión vio lo que le había acontecido, o sea, a Jesús, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. O sea que Jesús fue un hombre justo, ¿estamos de acuerdo? ¿No? O sea, Cristo es nuestro ejemplo, amigos radioyentes. O sea, si Cristo es nuestro ejemplo, tenemos que vivir una vida de justicia, como Él es justo. Mas vosotros, dice Hechos 3:14, noten cómo dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. O sea que Cristo fue un hombre justo. Usted ha mencionado eso, que Cristo es un hombre justo. ¿Por qué Jesús fue un varón justo, hermano John? Vamos a buscar a Juan capítulo 15, versículo 10. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, hermano John, los justos no violan la ley de Dios. Lo único que hacen la ley es condenar al que la viola, ¿no? Así mismo es. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Noten cómo dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 nos dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, o sea, refiriendo a Pablo, he guardado la fe, por lo tanto, por los demás, me está guardada la corona de justicia. Ahí está, ¿corona de qué? De justicia, o sea, una corona de obediencia, hermano radioyente. No es por decir, yo soy cristiano y ya voy a ser salvo, o yo soy miembro de tal denominación religiosa, o pertenezco a tal iglesia. Pablo esperaba que va a recibir esa corona de justicia, de obediencia. La cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y Romanos capítulo 2, el mismo apóstol Pablo y el versículo 13 nos dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán ¿qué? Justificados. Qué interesante, hermano Fran. Entonces, ¿el verdadero evangelio enseña a desobedecer la ley de Dios o a obedecerla? No. Enseña a obedecerla. Este es el evangelio que nosotros predicamos a través de este programa radial. Usted toma la decisión, amigo radioyente.
Los justos son aquellos que han experimentado en sus vidas el nuevo nacimiento, que eso vamos a hablar un poco más extensamente en nuestro próximo programa, y que les dará la entrada al reino de los cielos, hermano Frank. Si vamos a Juan capítulo 3, versículos 3 y 5 nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta fue la conversación con Nicodemo, hermano John, ¿no? Así es, en 1 Juan 2:29, noten cómo dice, si sabéis que Él es justo, o sea, Cristo, sabed también que todo el que hace justicia, o sea, el que guarda los mandamientos de Dios, es nacido de Él, hermano Fran. O sea, que ya no podemos seguir viviendo en pecado si queremos pretender entrar algún día al reino de los cielos. Dice la palabra nacido porque dice que el que es nacido de Él, la palabra en griego para nacido es genao y quiere decir procrear, regenerar, engendrar, dar a luz, nacer, nacimiento o concebir, de acuerdo a la concordancia griega Strong's, número 1080 y la página 18, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 3, vamos a leer el versículo 7, 10 y 12, hermano John. Dice así, hijitos, nadie os engañe, que el que hace justicia es justo como Él es justo. O sea que para poder ser justo ante los ojos de Dios, tenemos que obedecer los 10 mandamientos de dicha ley. Versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Versículo 12, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Por sus obras, porque sus obras eran malas y la de sus hermanos justos. O sea, no había compatibilidad, hermano. Exacto, o sea que hay una guerra siempre desde el principio, hermano Fran. Se ha levantado una guerra de Satanás en contra de aquellos que obedecen los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por eso el dragón se llenó de ira contra esa iglesia en el tiempo del fin. Los siguientes textos bíblicos contienen la palabra griega genao, que aparece en 1 Juan 2:29, como acabamos de mencionar. Genao, que quiere decir nacido. 1 Juan 3:9, noten cómo dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, que es violación de dicha ley. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por eso Satanás, hermano Fran, odia tanto a la simiente de la mujer de Apocalipsis 12:17. Porque este remanente estará viviendo una vida recta delante de los ojos de Dios, una vida sin pecado. ¿Qué le parece a usted? Primera de Juan capítulo 5, versículo 18 también nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén, gloria al Señor. Y 1 Juan capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso Satanás odia tanto a ese remanente, hermano Fran, porque este remanente va a obtener la victoria absoluta sobre el pecado. Y ya no va a ser más un esclavo de Satanás. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, amigos radioyentes, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva comienza. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Y ya dijimos que el Espíritu Santo va a ser derramado solamente sobre aquellos que estén obedeciendo a Dios. Amén. Aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y se sienten. Así también la obra del Espíritu Santo en el alma se revelará en toda acción de quien haya sentido su poder salvador. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma a la vida. ¿Estamos de acuerdo? Claro, y los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo, hermano John. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. Las bendiciones vienen cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver
crea un nuevo ser a la imagen del mismo Dios. Amén. Por eso el apóstol Pablo pudo decir en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano Fran, una última pregunta para concluir este programa de hoy. ¿Cómo se logra ese nuevo nacimiento? Bueno, Santiago capítulo 1 y versículo 18 nos dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Gloria al Señor. O sea que Satanás sabe que si no experimentamos ese nuevo nacimiento en nuestras vidas, hermano Frank, no podremos entrar en el reino de los cielos. Es por eso que Él no desea que conozcamos la verdad por medio de la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice, siendo renacidos, ahí está el nuevo nacimiento, renacer de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Isaías 48 también nos dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria al Señor. Y es por eso que es importante que hoy tomemos una decisión firme, hermano Fran. Las personas que nos están escuchando hoy, es de tomar nuevamente esa palabra de Dios, escudriñar ese bendito libro, porque ese libro tiene el poder para transformar tu vida y para transformar nuestras vidas en esta hora. Por eso Cristo dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere entrar a tu vida, déjalo entrar hoy para que haga un cambio, una transformación completa, te libere del pecado que es transgresión de la ley de Dios. Hermanos radioyentes, el tiempo se nos ha terminado lamentablemente. Vamos a abundar un poco más en nuestro próximo programa en cuanto a este tema, pero si usted se quiere comunicar con nosotros, si quiere escribirnos, escríbanos. Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere comunicarse con nosotros vía telefónica, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Sintonice nuestra página de internet www.elfuerteclamor.org, o si desea visitarnos en nuestra iglesia, visítenos. Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Huber Avenue, Tampa, Florida, 33614. Allí estamos todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Sería un honor y un privilegio conocerles y estrechar sus manos. Gracias, amigos radioyentes, por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.